Bueno, vamos a hacer una continuación junto con un repaso de lo que vendría a ser la clase de vectores. Para vectores, la parte física les va a venir bien a ustedes para un repaso también, para volver a acordarnos. Creo yo que vectores, para vos entender vectores, vos necesitas conocer un poquito de lo que vendría a ser los tipos de triángulos, cosa que supongo acá que ya manejan, ¿verdad? Ya saben que existen tres tipos de triángulos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El equilátero, ¿verdad? Después, el isósceles y el escaleno, ¿verdad? Los tres tipos de triángulos que el equilátero, donde todos sus lados son iguales, por lo tanto también es equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? Que sus ángulos también son iguales, ¿verdad? Luego está el isósceles, que posee dos lados iguales y uno diferente, ¿verdad? Por lo que posee dos ángulos iguales y uno diferente. Y luego está el escaleno, que sus tres lados son diferentes, por lo que sus tres ángulos también van a ser diferentes, ¿verdad? Estuvimos viendo que para vectores se necesita conocer el tipo de triángulo que es el escaleno, ¿verdad? Que eso es lo que más vamos a utilizar en la parte de sumatoria de dos o más vectores concurrentes. El triángulo que es rectángulo, el triángulo, vamos a decirle recto, ¿verdad? Que surge o que sale, ¿verdad? Puede ser incluso de un equilátero o de un isósceles, ¿verdad? Si vos partiendo en el medio, ¿verdad? Lo que están haciendo es formando dos tipos de triángulos que son rectángulos. ¿Por qué rectángulo? No es porque es rectángulo porque se cortó en la mitad de un rectángulo, no, sino que es porque posee un ángulo que es de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto, un ángulo perpendicular, ¿verdad? ¿Sí? Un ángulo ortogonal, ¿verdad? Como le quieras llamar. ¿Sí? Por eso es que se le llama triángulo rectángulo. ¿Sí? Estuvimos viendo que un triángulo que era rectángulo, si vos querías analizar, ¿verdad? A través de Pitágoras, la gente llama Pitágoras dijo que el lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos, ¿verdad? Cateto 1, cateto 2. Que él dijo que la hipotenusa al cuadrado, el lado más largo al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. También se vio de que poder relacionar ángulo con lados a través de qué, a través de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Que son los que más vamos a utilizar. Si yo tengo un triángulo que es rectángulo, triángulo que es rectángulo, este lado que va a ser la hipotenusa, si vamos a analizar este ángulo, el ángulo alfa ahí, el ángulo alfa y el lado que está opuesto a este ángulo se lo llama cateto opuesto, ¿verdad? Al ángulo, y el que está pegado al ángulo se le llama cateto adyacente, ¿verdad? Por lo que, según las funciones trigonométricas, seno de cualquier ángulo va a ser igual siempre al opuesto, al cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente, ¿verdad? Cateto adyacente. Seno, coseno y tangente. ¿Sí? Hipotenusa, sobre todo. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Esta es una mnemotecnia para que vos puedas acordar, ¿sí? Y bueno, nos dimos cuenta que un vector se comporta así como un triángulo. Un vector en un plano se comporta como un triángulo que es rectángulo. Por lo que si vos tenías, ¿verdad? Si
yo tenía un vector, ¿verdad? En un plano cartesiano, plano IX, ¿verdad? Tenía un vector, esto posee módulo, posee una dirección, o sea, un ángulo, y posee un sentido, ¿verdad? La flechita que te indica hacia dónde va. ¿Qué es lo que vos hacías con este vector en un plano? ¿Qué hacías ese vector que tiene un ángulo en un plano? Descomponer, ¿verdad? Descomponías, ¿sí? Esto agarrabas y partías en sus componentes, en X y en Y. ¿Cómo? Hacíamos que esto se abra, ¿verdad? Vector en el eje Y y vector en el eje X, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos después? Trazábamos una sombra, ¿verdad? Trazábamos una sombra. Y ahí en esta sombra, ¿qué es lo que se te formó acá? Un triángulo que es rectángulo, ¿verdad? Por eso que era la importancia, ¿verdad?, de conocer algunas propiedades del triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se forma un triángulo que es rectángulo, por lo que este va a ser tu vector. Si esto es vector en Y, este su paralela va a ser vector en Y también. Si esto es vector en X, también vector en X. Va a ser su paralela, ¿verdad? Entonces este va a ser el ángulo y ahí tenemos un triángulo de tipo rectángulo, ¿verdad? Donde, ¿qué podemos decir ahí? Si aplicamos Pitágoras, podemos decir que el vector, que este vector, que podemos llamarle vector resultante a esto, va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado, va a ser igual a bx cuadrado más bi cuadrado, ¿verdad? Esto es por el teorema de Pitágoras. Puede decir que aquí el vector resultante es la suma de las componentes de los vectores al cuadrado. Obviamente, si yo quería eliminar el cuadrado, ¿qué tenés que hacer a esto? Aplicarle raíz cuadrada. Aplicamos raíz, entonces el vector resultante va a ser igual a raíz de bx cuadrado más bi al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí teníamos ya el vector resultante de acuerdo a Pitágoras. Acá no metimos nada de ángulo, pero sí podemos agarrar y meter también en ángulo a través de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Podemos decir que seno de alfa, de este angulito, ¿a qué va a ser igual? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es tu lado opuesto a este ángulo? BI, ¿verdad? Tu hipotenusa es la B, ¿verdad? Tu vector. Entonces, ¿cómo que a vos este ángulo ya no te interesa más, sino que te interesa ya las componentes BI y BX? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hallar esto, ¿verdad? ¿Sí? Tenés que hallar. ¿Cómo hallar? ¿Cómo despejas BI? Y esto que está acá dividiendo, ¿qué va a hacer? Va a pasar multiplicando, entonces va a ser vector por el seno de tu ángulo, va a ser igual a tu BI. ¿Qué es lo que vos querés? Vos querés las componentes. Bueno, si relacionamos ahora coseno del ángulo, coseno aquí era igual adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es tu lado adyacente? Bx. Tu hipotenusa sigue siendo B, ¿verdad? Tu vector. Queremos Bx, entonces esto está dividiendo, ¿qué va a pasar? A multiplicar también. Entonces te va a quedar que Bx es el vector por el coseno de tu ángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces ahí nosotros sacamos las componentes de un vector en un plano cartesiano, de un solo vector. Pero si nosotros tenemos ya ahora dos o más vectores, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya no vas más a actuar de esta manera, ya no vas más a poder aplicar las propiedades de un triángulo que es rectángulo, sino que, como estaba diciendo al principio, vamos a relacionar con el otro tipo de triángulo, que es el que todos sus lados son diferentes. ¿Cómo se llama eso? El escaleno, ¿verdad? Oblicuángulo también se lo llama por los diferentes ángulos que posee. Entonces, si tenemos, por ejemplo, B1 y B2, dos vectores concurrentes. ¿Qué significa concurrente? ¿Qué significa concurrente? Voy a cortar esta parte, pero hacedlo un poco, por favor, porque estoy grabando. Si tenemos concurrencia, ¿qué quiere decir concurrencia? Que parten de un punto, que están partiendo de un mismo punto, dos vectores. Lo que va a suceder es que
Acá, ¿cómo vas a analizar? Ya no podemos decir que no, acá voy a trazar un triángulo rectángulo. No, no podemos analizar de esa manera. Se analiza justamente a través de qué? A través del método del polígono y el método del paralelogramo. ¿Está? Método del polígono y método del paralelogramo. ¿Está? ¿Qué es primero para saber qué es un polígono? Para eso necesitamos conocer un poquitito de geometría. Un polígono, ¿qué es? Poli significa que varios, ¿verdad? Gono significa que ángulos, ¿verdad? O sea, varios ángulos, ¿verdad? En teoría lo que te dice la definición de polígono. Polígono se define como la unión de varios segmentos. Acuérdate que vos vector que era un segmento de recta, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo único diferente de ese segmento de recta? Es que está orientado, tiene una flecha que te indica hacia dónde se va, ¿no? Segmento de recta es esto, una recta que parte de un punto y va hasta otro, ¿verdad? Eso es un segmento de recta. Pero si está orientado, o sea que si tiene una flechita, ahí se convierte en un vector, ¿no? Esa es la definición de un vector, segmento de recta orientado. Entonces, un polígono es la unión sucesiva de segmentos de recta. Y esos segmentos, ¿cómo deben ser? ¿Es necesario que sean regulares? O sea, ¿es necesario que sean todos iguales o no? ¿Qué quiere decir? O sea, yo te pregunto, ¿es necesario que sea perfectamente igual? O sea, por ejemplo, este que es un pentágono, ¿verdad? ¿Necesariamente deben ser todos iguales o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? No necesariamente. Yo puedo decir de que esto que es tan feo acá, ¿verdad? Esto es un polígono. ¿Por qué? Porque es la unión sucesiva de segmentos, y esos segmentos entre sí, unidos en un punto, forman un ángulo, ¿verdad? A ese punto de unión entre dos segmentos se lo llama vértice, ¿sí? Y si genera ángulos ahí de por medio, ángulos internos o externos, ¿verdad? Ahí yo le puedo llamar que es un polígono. ¿Está? Puedo decir así de esta manera. Entonces, esto es un polígono, por más feo que sea. Ahora, te pregunto, ¿esto es un polígono? ¿El círculo es un polígono? No, no es un polígono. ¿Por qué? ¿Posee lado? No, no posee lados. ¿Está? Por eso es que hay que diferenciar, hay que saber la definición de polígono, ¿verdad? Para poder manejar y hacer eso, manejar y ver cómo hacer, cómo es que relacionar algo geométrico con algo de física, ¿verdad? Algo como los vectores. Entonces, supongamos que yo tengo varios segmentos de recta orientados a varios vectores. Tengo un vector A acá, tengo un vector B acá, tengo un vector C acá, vector C, acá. Okay. Y me pide el ejercicio hallar A más B más C, o sea que te pide hallar el cerrado, ¿verdad? El circuito, el polígono formado al unir estos tres. ¿Y cómo haces? Es unir básicamente, así como unir los lados de un polígono, ¿verdad? Acuérdate que los lados son segmentos. Entonces, si A vale eso, entonces voy a poner A. Esto vale A. Si B vale a esto que está acá, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí que esto vale B. Si C vale esto que está acá en forma recta acá, esto va a valer C. Ahora, así teniendo así no se forma un polígono. Yo necesito cerrar esa figura para formar mi polígono, ¿verdad? Entonces, desde el punto donde comienza hasta el punto donde termina, ese va a ser mi unión, ¿verdad? Mi sumatoria total. Y a la suma total, como yo le llamo en vectores, le llamo vector resultante. ¿Ah? Entonces, de ahí deriva justamente el método del polígono. O sea que yo puedo decir que A más B más C, ¿a qué igual? Al vector resultante, ¿verdad? En los ejercicios te va a aparecer en vez de R, te va a aparecer una D o una F, ¿verdad? A más B más C igual a F, ¿verdad?
O sea, no importa, se puede llamar chupetina, así que no importa las letras del número, sino que vos lo que tenés que saber es que la unión sucesiva de segmentos de rectas orientados, o sea, de vectores, desde el punto donde comienza hasta el punto donde termina, ese va a ser siempre tu resultante, o sea, tu suma, ¿sí? Tu suma de tus vectores. ¿Está? Bueno, entonces, para poder yo saber esto, para poder yo definir, hacer una formulita, ¿verdad? Vamos a decirlo de alguna manera, vector resultante, el módulo te dice que es la suma de los dos vectores, ¿verdad? Pero, ¿cómo definir esto? ¿Cómo expresarlo esto en forma gráfica? Es ahí que necesitamos el método del paralelogramo. ¿Qué vos entendés por paralelogramo? Al escuchar paralelo, ¿qué significa algo paralelo? Algo que sea como. Son dos rectas, igual. Dos rectas iguales que no se van a tocar en un punto, ¿verdad? Que no se tocan en ningún punto, ¿verdad? ¿Sí? Eso es otro. No necesariamente, sino que son dos rectas que no van a tener un punto, ¿verdad? En el que se toquen, ¿verdad? Eso es lo que en la geometría euclidiana, ¿verdad? Obviamente. En otra geometría, tal vez eso se van a tocar en un punto, que es la no euclidiana, pero bueno. Entonces, eso es una recta que es paralela. O sea, yo puedo decir, este es paralelo a este, ¿verdad? Esto es paralelo a esto, ¿sí? Eso es una recta paralela, ¿verdad? Entonces, paralelogramo, gramo es una gráfica, ¿verdad? O sea, son gráficas paralelas, lo que te quiere decir. Entonces, si yo tengo estos dos vectores, vector 1 apuntando hacia ahí y vector 2 apuntando hacia acá, yo lo que tengo que hacer son las paralelas de estos vectores, porque eso es lo que me indica el método del paralelogramo, hacer las paralelas de estos dos vectores. Entonces yo puedo decir, bueno, si esto vale B1, entonces voy a hacer acá B1 también. Esto vale B1 también. ¿Está? Si esto vale B2, acá también voy a hacer su paralela a B2. Esto vale B2. Entonces, yo ya sé cómo es el método del polígono, ¿verdad? Porque el método del polígono me dice de dónde comenzó hasta dónde terminó, de dónde terminó comienza otro y así sucesivamente, ¿verdad? De donde terminó uno, comienza el otro y así, ¿verdad? Entonces, como que vamos a decirle, mi formulita me dice que el vector resultante se halla haciendo la suma de esos dos vectores. Entonces yo necesito hacer esto gráficamente. ¿Y cómo hago gráficamente? Yo tengo acá vector 1 y si te das cuenta el vector 2 está acá concurrente después del vector 1, ¿verdad? Concurre después del vector 1. Entonces tengo vector 1 más vector 2, ¿verdad? Entonces, para yo poder cerrar este gráfico, para yo poder hallar el vector resultante, ¿qué tengo que hacer? Del punto donde comienza hasta donde termina, ¿verdad? Ahí va a estar mi vector resultante. Entonces, si yo tengo una gráfica de suma de dos vectores, ¿dónde va a estar indicado mi vector resultante? Acá, mamá. Siempre partiendo desde el medio de dos vectores. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que tal vez en los colegios algo se te explica que directamente el vector resultante parte del medio, porque no se te explica de dónde sale eso, sino que solamente te dice el vector resultante sale del medio y ya está, entre dos vectores. Pero a través del método del paralelogramo podemos demostrarnos que sale en el medio porque justamente es la suma de dos vectores que son concurrentes. ¿Está? Teniendo un ángulo ahí de común. Entonces, fijándote acá se formó un triángulo en donde los tres lados ahí son totalmente diferentes. ¿Cuál es ese triángulo? Un triángulo escaleno, más o menos así es. Así más o menos, donde este vale B1, este es B2 y este es tu vector resultante. Entonces, el triángulo que era escaleno no se podía hacer por Pitágoras, no se podía hacer por lo que vendría a ser acá seno, coseno, tangente, no. Se puede solamente hacer a través de qué? A través de dos teoremas. ¿Cuáles son esos dos teoremas?
El teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Qué decía el teorema del seno? Voy a borrar esta partecita para poder hacerte acordar, ¿verdad? ¿Qué decía el teorema del coseno? En este caso vamos a hacer el del seno primero. No vamos a usar esto, pero vamos a usar el del coseno. Te dice que como que tenés tres triángulos totalmente diferentes los lados, como también los ángulos van a ser también totalmente diferentes entre los tres. Vos no podés relacionar con Pitágoras, no podés hacer nada de eso, entonces necesitas un método, y ese método es el teorema del seno, que te dice que si vos querés hallar B1, por ejemplo, B1 va a tener que relacionarse. ¿Qué significa relacionarse? Dividir, ¿sí? Dividirse, ¿sí? ¿Entre qué? Entre el seno del ángulo opuesto a B1. ¿Cuál es el ángulo opuesto a B1? El ángulo opuesto a B1, ¿ah? W. Esto dice que va a ser igual a, si yo quiero, el vector 2. Vector 2 en relación al seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a B2? Alfa, ¿no? Esto va a ser igual, así es que yo quiero el vector resultante sobre el seno del ángulo opuesto al vector resultante. ¿Cuál es ese ángulo? Beta. Entonces, el teorema del seno te puede ayudar justamente para poder resolver ejercicios o problemas de triángulos que son escalenos. Pero, ¿cuál es la cuestión? En vectores no vamos a utilizar este teorema. ¿Por qué? Porque vos para este teorema necesitas de dos ángulos, por lo menos. O de dos lados, ¿verdad? Los lados obviamente te van a dar seguramente, ¿verdad? Los vectores te van a dar. Pero capaz te va a pedir un ángulo que vos necesitas otro ángulo también. ¿Está? Por eso es que el teorema del seno no vas a ver que se utiliza tanto en vectores, sino que se utiliza más el otro teorema, que es el teorema del coseno, que te voy a mostrar ahora. El teorema del coseno, ¿qué te dice el teorema del coseno? El teorema del coseno te dice que si vos querés vector 1, por ejemplo, querés vector 1, va a ser igual a la suma de los otros dos vectores. Vector 2, esto está al cuadrado, va a ser más o menos como Pitágoras, pero vas a ver que va a cambiar después. Vector 1 al cuadrado va a ser vector 2 al cuadrado más vector resultante al cuadrado menos el doble producto de vector 2 o vector resultante por el coseno del ángulo opuesto a B1. ¿Cuál es el ángulo opuesto de B1? Ángulo opuesto a B1. W, el ángulo opuesto a B1. W. Ahora, si vos querías B2, vas a elevar al cuadrado, ¿verdad? Y va a ser la suma de los otros dos al cuadrado. Hasta acá es como Pitágoras, hasta acá como no, ¿verdad? Pero después le agregas estos valores que está acá, el doble producto del primero y del segundo para poder el coseno. Entonces va a ser B1 al cuadrado más vector resultante al cuadrado menos el doble producto de vector 1 por vector resultante al cuadrado por el coseno del ángulo opuesto al vector 2. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Alfa. Si querés vector resultante, que es la que me interesa a mí, ¿a qué va a ser igual? ¿Ah? La suma de los otros dos vectores, vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado menos el doble producto de vector 1 por vector 2 por el coseno de el ángulo opuesto, que vendría a ser beta. Y bueno, ¿cuál es el que vamos a usar, profe? Este es el que vamos a usar. Pero, ¿cuál es la cuestión? Como nosotros estamos hablando de suma de dos vectores concurrentes, en vez de este negativo que está acá, le vamos a poner positivo. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Entonces, para la fórmula de suma de dos vectores concurrentes, vamos a utilizar esta. Vector resultante
al cuadrado va a ser igual a vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado más 2 por b1 por b2 por el coseno de θ. Obviamente uno que es el cuadrado de esto, ¿qué tiene que aplicarle? Raíz cuadrada, ¿verdad? A ambos miembros para que te pueda hallar el vector resultante, ¿verdad? Va a ser vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado más 2 de 1 de 2 por coseno de beta. Entonces, esa es la fórmula de vector resultante o vector suma, como le quieras llamar. ¿Estamos? PS puede llamarlo, VR, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Sí? Un repaso también para ustedes, también para vos, porque esto ya viste. ¿Sí? Ahora, hay condiciones necesarias y suficientes que nosotros vamos a necesitar conocer. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias y suficientes? Es que voy a poner esto. ¿Esto puedo borrar, verdad? ¿Sí? Borrar esto. ¿Es lo mismo? Bueno, no sé, no lo voy a borrar. Esto, si el método del polígono y el paralelogramo, antes sí quiero borrar. ¿Sí? Voy a borrar esto, sí ya. No es necesario, pero sí va a ser necesario anotar algo. Y eso sí también te incluye a vos, te vas a anotar ahora. Mira, vamos a usar. Va a ser el siguiente, el análisis de ángulos. El análisis de ángulos. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que analizar cuando tu ángulo, en este caso, voy a llamarle beta. Tu ángulo beta vale 0 grados, o cuando valga 180, o cuando valga 90 grados. Esos tres números son necesarios para analizar los ángulos. Quiere decir que cuando esto valga 0, cuando valga 180, o cuando valga 90. Eso es lo que me refiero. Bueno, como son dos vectores que son concurrentes, si tu ángulo es 0, ¿verdad? Suponiendo que tenés este vector y tenés este vector, ¿no? Para poder ver aquí. Tenés estos dos vectores, así más o menos está esto. Así está. Ahí tiene un cierto ángulo que no sabemos, ¿verdad? Pero si fuera 0 grados, ¿cómo estarían estos dos vectores? ¿Cómo estarían? Así, acotado, ¿verdad? Sí, porque para eso necesitamos un transportador. Voy a poner acá como el transportador, la regla del transportador. Acá es 0 grados, acá en este punto es 90 grados y acá 180 grados, ¿verdad? Toda una vuelta completa es 360 grados, ¿verdad? Muchas veces escuchamos decir frases que nada que ver, que dicen mi vida giró 360 grados. O sea que no hubo un cambio en su vida, ¿verdad? Entonces 0, 90 y 180, por eso es que vamos a analizar esos tres ángulos. Bueno, dijimos que 0 es todo. 0 no tiene ángulo, entonces si tenía estos dos vectores así, ¿verdad? 0 va a ser ahí, ¿verdad? Pero no podés poner uno encima del otro. Vos sabés que si te está hablando de suma de vectores, tiene que ser la concurrencia de vectores, o sea que uno después el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a poner esto? Uno seguido del otro, ¿verdad? ¿Sí? Uno seguido del otro. Entonces, para 0 grados, así va a estar representado tu vector. Con estos colores. Acá, vector 1 y vector 2. Acá. ¿Verdad? ¿Está? Bueno. ¿Dónde va a estar el vector resultante? ¿Cómo se definía el vector resultante? Desde el punto donde comienza hasta donde termina, ¿verdad? O sea que, ¿dónde comenzó? Acá, ¿verdad? ¿Dónde terminó? Acá. O sea que el vector resultante va a ser todo esto, ¿verdad? No quiero poner encima de esto, pero en realidad va a ser encima de esto, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer el vector resultante entonces? ¿Ah? ¿Cuánto va a valer el vector resultante?
¿Cuánto vale todo esto? B1 más B2, ¿verdad? Todo eso vale esta porción más esa porción, ¿verdad? Entonces, el vector resultante te dice que es directamente la suma de esos dos vectores cuando es, ¿cuánto grado? 0 grados tu ángulo. Cuando vale 0 grados tu ángulo, es directamente la suma de esos dos vectores. Atendé que es lo que normalmente en los ejercicios de digamia te aparece esos tipos de ejercicios. Te dice, cuando tenemos el vector resultante de la suma de dos vectores, cuando el ángulo es nulo, ¿cuánto va a valer? Vector 1 más vector 2, ¿verdad? Directo. No es necesario hacer todo este calculito que está acá, no. Sino que es la suma directa, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa ahora cuando es 180 grados? Teníamos así nuestro vector, ¿verdad? Si es 180 grados, 180 es hasta acá, ¿verdad? Quiere decir que uno de ellos dos va a tener que girar hasta acá, ¿sí? Uno va a apuntar hacia acá y el otro va a apuntar hacia acá, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir eso? El hecho de que uno apunta hacia acá y el otro hacia acá. Y lo contrario del 0 grados. Y sí, ¿verdad? Vos te das cuenta que este vector, mira un poco, si vos tenés, mira, en el método del polígono, si esto vale A, si esto vale el vector menos A, ¿dónde va a estar apuntando? Hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo va a estar apuntando menos A, ¿verdad? Entonces, si vos al principio tenías que este vector 2, ponele, estaba apuntando hacia acá y ahora apunta hacia acá, ¿qué signo va a tener? Negativo. Quiere decir que para 180 grados, fíjense con estos dos colores, ya que estamos haciendo con estos dos ejemplos, tenés el vector 1 apuntando hacia ahí y tenés el vector 2 apuntando hacia el otro lado. ¿Qué vos estás teniendo? ¿Qué signo va a tener el vector 2? Negativo, ¿verdad? Negativo. Está apuntando hacia el lado contrario. Quiere decir que tu vector resultante para 180 grados, ¿a qué va a ser igual? Vector 1 menos vector 2. Vector 1 menos el vector 2. ¿Se entiende? Para 180 grados, eso vale. ¿Está? 90. ¿Qué pasa para 90 grados? O sea, ¿qué pasa cuando teníamos los vectores así, ¿verdad? Pero ahora vale 90 grados, entre ellos hay un ángulo de 90, así recto. ¿Sí? Rectito. ¿A quién le van a llamar ahí? Siempre que relaciones con ángulos rectos, acuérdate de ese señor. Acuérdate de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si tu ángulo entre esos dos vectores es de 90 grados, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer primero las paralelas. Vos sabés de que la suma de dos vectores, o sea, en la suma de dos vectores que son concurrentes, ¿dónde sale el ángulo? ¿Dónde sale? ¿Eh? En el medio, ¿verdad? O sea, de acá va a salir, ¿verdad? O sea, que ¿dónde va a estar tu vector resultante? Ahí va a salir. Ahí se va a ir. ¿Sí? ¿Y cómo profe yo sé eso? Tú sabes que esto vale B2 y esto vale B1, ¿verdad? Y vos sabés que si esto vale B1, ¿verdad? Y esto vale B2, o viceversa, si quieres usar este igual nomás también te sirve. B1 más B2 es el punto donde comienza, el punto donde termina, el resultante. ¿Cómo hablo de definir eso? Por ejemplo, 90 grados. Vector resultante, ¿a qué va a ser igual? Al cuadrado se puede poner Al cuadrado. No sé, ya directo, o sea, Raíz. ya punto F ya Raíz cuadrada, vector 1 al cuadrado. más Vector 2 al cuadrado. y bueno, y profe, y eso creo que tiene que ver con una fórmula que está acá, porque acá como yo tengo una fórmula larguísima, vector 1 más vector 2 más el doble punto vector 1 por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y bueno, agarrar tu calculadora para comprobar, poner coseno a 90, ¿cuánto te da? Calculadora, hermano, coseno a 90, ¿cuánto te da?
Cero, ¿verdad? O 0 de 90. 0. ¿Qué quiere decir? Que toda esta expresión, esto va a ser 0. 0 por esto, por esto, por esto, ¿cuánto da? 0. ¿Qué vas a poner? No me va a gustar de ¿qué te queda ahí? Cuadrado de raíz. Fácil, no, perdón, ¿verdad? Entonces, cuando te dice el ejercicio, la suma de dos vectores que son concurrentes y son perpendiculares entre sí se define como. Vamos a poner. Te dice las opciones. B1 más B2. Te dice B1 menos B2. Raíz de B1 cuadrado más 1 más B2 al cuadrado. Pitágoras. Acordate, siempre 90 grados Pitágoras. ¿Está? ¿Entendió? Bueno. Esto era lo que era necesario completar, ¿verdad? Lo que estuvimos haciendo la otra vez. En vectores, ¿verdad? La suma de vectores. Mira que vamos a analizar ahora la resta de vectores concurrentes, que es muy similar a esto, solo que va a cambiar algo. Viste que nosotros tenemos dos vectores. Tenemos vector 1, así tal cual, también tenemos vector 1 y tenemos vector 2 y entre ellos hay un ángulo. ¿Verdad? Mejor más a copiar esto, ¿sí? No. Porque tiene más ahora, así después ya, no, yo busqué. Este es 90 grados. Y está ahora. La suma. 180, la resta. Cuando hablamos de resta de dos vectores, el vector ahora resultante pasa a llamarse vector diferencia. La resta fue la diferencia. Por eso es que ahora voy a llamar, en vez de resta, en vez de resultante, voy a llamar vector diferencia. ¿Sí? O vector resta, o llamarle carguero. Vector diferencia se define como. ¿Cómo se define? Nosotros la resultante definimos como la suma de esos dos vectores, ¿verdad? La resta, ¿cómo vamos a definir? Esos vectores, ¿verdad? Bueno, en realidad, la definición te dice que la resta surge de la suma. Que vector 1 más, vamos a decirle el opuesto del otro vector, lo que va a hacer. Esa va a ser la diferencia de esos dos vectores. Así se define el vector diferencia, como la suma de un vector más el opuesto del otro. Claro, porque vos recién dijiste acá que si A apuntando hacia acá valía eso, menos A hacia dónde va a estar apuntando. Contrario. O sea, su opuesto es su negativo, ¿verdad? Si era negativo, su opuesto va a ser positivo, ¿verdad? El vector va a cambiar de sentido eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer también el mismo método para el programa. Esto voy a borrar, pero enseguida vamos a ver que vamos a utilizar esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De acuerdo al método del paralelogramo, demuestro este directamente porque el polígono comienza a ver cómo se hace. Que es la unión de esos vectores, la unión de todos los vectores. Bueno, método del paralelogramo, vector 1 acá, vector 2 acá tenemos. De ello hay un ángulo. ¿Cuál es la cuestión acá? Que vas a trazar las paralelas a esos dos vectores. Esto va a valer vector 2 y esto va a valer vector 1. Vector 1 apunta hacia ahí. Ahora, ¿qué te dice acá tu definición? ¿Qué pasa con el vector 2? Tu vector 2 hacia dónde está apuntando? Hacia este lado. Está apuntando con un signo positivo. Bueno, si te dice que es la resta, o sea, el signo negativo, ¿hacia dónde va a estar apuntando ahora el vector 2? Hacia abajo. Hacia allá. Si está apuntando hacia acá, este vector 2, mira, va a apuntar hacia allá, va a apuntar hacia abajo.
¿Sí? Se les va a apuntar hacia la izquierda ahora. Quiere decir que, ¿cuál me conviene cambiar de su sentido? ¿Me conviene cambiar este o su paralelo? Su paralelo me conviene, porque su paralelo me está apuntando hacia acá. Pero, si es menos vector 2 ahora, ¿dónde va a estar apuntando? Hacia este lado, ¿verdad? Entonces, esto va a valer menos vector 2. En pillada, así ahí está apuntando ahora. Y mira, fíjate esta máquina. Acá tú tenés vector 1, que no. Ese es directamente ahí. Vos tenés acá vector 1 y mira, de donde terminó vector 1 comenzó menos vector 2, ¿verdad? Si vas a hacer acá, puedes hacer desde acá también, pero te conviene hacer desde su paralelo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque acá pues vos sabés que continúa acá y después de acá continúa esto, ¿verdad? Y desde el punto donde comienza hasta el punto donde termina, ¿qué te da ahí? La resultante, ¿verdad? ¿Dónde va a estar la resultante ahora entre la resta de dos vectores? Acá. Ahí va a estar el vector diferencia, que no va a ser más resultante, sino vector diferencia. O sea que acá, entre estos dos vectores, el vector diferencia, ¿dónde va a estar apuntando? Va a estar acá, apuntando hacia ahí. ¿Ya? ¿Estás entendiendo? Así se define el vector diferencia ahora. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, acá, obviamente, acá tenés BD, tenés B2, menos B2 y tenés B1 ahí. Se te formó un triángulo equilátero, no. Son totalmente diferentes, cada valor, cada vector tiene un cierto valor. ¿Qué triángulo es? Escaleno. Por lo tanto, si es escaleno, o tenemos dos opciones, teorema de seno o coseno. El teorema de seno no me conviene usar porque no tengo dos ángulos, solamente un ángulo no me va a dar el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? El teorema del coseno. Y acordate, y el teorema del coseno, ¿cómo se definía? ¿Ah? A ver, si quiero hallar este, ¿verdad? Si quiero hallar el B de ahí, esto va a valer alfa, beta, y esto va a valer omega. Quiero hallar BD. BD a qué va a ser igual? El cuadrado igual a qué? B1 al cuadrado más menos B2, ¿verdad? Al cuadrado. Voy a llamarle B2 más directo acá. Al cuadrado menos 2 por B1 por B2 por el coseno de el ángulo opuesto a BD. ¿Cuál es el ángulo opuesto a BD? ¿Ah? Vos estás hablando de vector diferencia, ¿verdad? Hace rato, ¿con qué cambiaste? ¿Con cuál signo vos cambiaste hace rato? Este pusiste más, pero ahora, como que vos estás hablando de diferencia de dos vectores, vos estás hablando de resta de dos vectores, vas a dejar así tal cual. Por eso yo te dije de que el vector resta, el vector diferencia es así tal cual como el teorema del coseno. ¿Qué quiere decir, profe? Quiere decir que BD al cuadrado va a ser igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado menos 2B1 B2 por el coseno de beta. Así se define el vector diferencia. Obviamente uno quiere el cuadrado de esto, solamente que BD que tiene que aplicarle raíz, ¿verdad? B1 al cuadrado más B2 cuadrado menos 2 por B1 por B2 por el coseno de beta. Entonces ahí tenés vector diferencia aplicado. Así como allá está acá el vector resultante, también allá hay el vector diferencia. ¿Verdad? ¿Entendido? Sí. Esto, vas a copiar. ¿Está? Esto que está acá, esto dibujito chiquitito, vas a copiar. Ahora, vamos a analizar también los ángulos. Sí, vamos a analizar los ángulos. Y voy a hacer acá, porque falta todavía esto para explicarte. Voy a hacer acá. Se ve, ¿verdad? Ahí está, acá, cuidado. Bueno, voy a poner acá, para, esto es vector resta, vector diferencia. Para ángulo igual a, voy a poner beta. Para beta igual a 0, para beta igual a 180 grados, y para beta igual a 90 grados para los tres.
pinceles rojo y negro. Tengo así en mi vector, estos dos vectores, ¿verdad? Acá tengo así, B1 y B2. Dijimos que para 0 grados era ahí, ¿verdad? Pues ¿cuál es la cuestión? Este es vector 2 y no, este es vector 1. ¿Cuál es la cuestión con vector 2? ¿Eh? Sí, ¿por qué? Porque cambia de sentido. ¿Por qué? Porque tiene signo negativo. Entonces va a estar apuntando hacia acá. No, no. Estamos analizando 0 grados, ¿verdad? Sí, estamos analizando 0 grados. Pero ¿cuál es la cuestión? Que para 0 grados, ¿a qué va a ser igual el vector diferencia? ¿A la suma o a la resta? Resta, ¿verdad? Quiere decir que ahí ya es diferente a lo que estamos analizando acá. ¿Sí? O sea que al revés, ahora para B igual a 0, voy a tener acá vector 1 y voy a tener acá menos vector 2, ¿verdad? O sea que el vector diferencia va a ser la resta, vector 1 menos vector 2. ¿Sí? Atendé ya, porque atendé que tu ejercicio que lees bien, si te dice vector diferencia o si te dice vector resultante, atendé bien, porque no son lo mismo. Porque vos puedes decir, para el vector diferencia entre dos vectores cuando el ángulo es 0, y dice mi profe me dijo que era la suma. No, está especificando directamente que es diferencia, la resta, ¿sí? 180 grados. Si tenías tus dos vectores así, ¿verdad? Y si vos decías que 0 grados es así, ¿verdad? Ahora, si 180 grados, 180 es ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la cuestión? Que ¿verdad? Cambió de sentido, ¿verdad? Ahora negro, no, negro, ahí. Va a actuar como 0. ¿Eh? Va a actuar como 0. Ah, sí, ¿verdad? Ahí va a actuar como 0 grados. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia el lado negativo, luego. Y este es negativo. Y negativo por negativo es positivo. Vamos a pintar hacia este lado. ¿Qué quiere decir? Que para 180 grados es que para 180 grados es la, o sea, sí, la suma. ¿Por qué? Porque el negativo se convirtió en positivo, ¿verdad? Por lo tanto, tu vector resultante va a ser todo esto. Resultante, diferencia. Vector diferencia va a ser la suma, vector 1 más vector 2. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Y bueno, y para 90, ¿verdad? ¿Tú tenías esos datos? Tenías vos así. Sí tenías. Está apuntando hacia acá, está apuntando hacia acá. 90 grados. ¿Qué va a pasar? Vector 2 es el que cambió de sentido. Va a ser menos vector 2. Va a estar apuntando hacia ahí. Te pregunto, una pregunta así nomás mirando ahí. ¿Va a cambiar algo? ¿Eh? ¿Ah? Solamente ese signo. Solamente el signo. O sea que ya no vas a tener así paradito, sino va a estar apuntando hacia abajo. ¿Sí? Va a ser así más o menos, ¿verdad? Vector 1 y apuntando hacia acá, vector 2, ¿verdad? Pero sigue siendo 90 grados entre ellos, ¿verdad? Por lo que vos vas a trazar, vas a hacer el método del paralelogramo, vas a hacer las paralelas de cada uno. ¿Y dónde va a estar tu vector, vamos a decir, el resultante ahí? ¿Eh? ¿Dónde va a estar tu vector resultante ahí? En medio. Acá. Este es el menos vector. Mira. Este es el menos vector 2. Vector 1, de donde terminó vector 1 comenzó menos vector 2. ¿Verdad? Del punto donde comienza al punto donde termina es tu vector diferencias. ¿Verdad? ¿A quién me vas a llamar ahí? Pitágoras. Vector diferencia al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos vectores. Va a ser vector 1 al cuadrado más menos vector 2 al cuadrado. Te voy a preguntar algo. El hecho de que una base negativa que esté elevado a un exponente par, ¿qué valor o qué signo va a darte como resultado? Positivo.
positivo. ¿Qué quiere decir? Te pregunté hace rato, ¿va a cambiar cómo va a cambiar el hecho de que esté apuntando hacia el otro lado y tenga 90 grados? No cambia. ¿Sí? No cambia. Quiere decir de que el vector diferencia se define como para el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado. ¿Se entendió? ¿No se entendió? La diferencia es 5 cuadrado. Ah, sí, hay que quitar. Ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, esa es la suma y la resta de dos vectores. ¿Cuántos minutos lleva? 50. Ok, casi una hora. Bueno. Esto voy a borrar, porque este es el enlace rápido. Aunque vamos a utilizarlo otra vez. Van a ver por qué acá en esta parte vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar. Bueno. Tenemos ahora, hace rato era dos vectores. Pero ¿qué pasa cuando ya hay más de dos vectores ya en un plano cartesiano? Vale, se puede dar tu cabeza, ¿verdad? Porque ya no suma 1 y 2 y vas a hacer ahí para que le tocamos, no. Cuando te habla de sumatoria de vectores concurrentes, suma de varios vectores en un plano cartesiano, tenés acá vector 1, vector 2, vector 3. Vos te puede aparecer incluso acá vector 4, vector 5, ¿verdad? Te puede aparecer tu ejercicio. No importa, el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Y te voy a mostrar. Vamos a analizar vector 1. Uno por uno, vamos a ir analizando esto. Uno por uno. Vector 1 ahí. ¿Qué pasa? Está como dentro de un plano. ¿Qué pasa con un vector que esté dentro de un plano? Se descompone, ¿verdad? Ya abrí. Se abre, ¿sí? Quiere decir que el vector 1 va a ser así. Va a haber vector 1 en X, que es igual. Vector 1 en Y, ¿verdad? Sí. Este es un poco más corto. Voy a utilizarlo también. ¿Se entiende? Vector 1 en X, vector 1 en Y. Como dirían otros profesores en el Vector 2 ahora vamos a analizar. ¿Qué pasa con un vector dentro de un plano? ¿Ah? Se descomponen sus componentes, pero valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber vector en el eje 2x, ¿verdad? Y va a haber vector, hago todo carne, pero no importa, vector 2y. ¿Está? Pero mira un poco acá. Profesor, ¿por qué está hablando acá? ¿Por qué no está abajo? Bueno, y hacer un a vos. A vos te va a dar, por ejemplo, este 30. ¿Cuánto tiene que valer acá? ¿Eh? Yo sé eso, profe. Vos sabés que todo esto, ¿cuánto vale? Es un ángulo recto, 90, ¿verdad? Si vos tenés una porción acá, es 30, vas a hacer la recta entre 90 menos 30 para tener esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, acá, este es el ángulo que vamos a utilizar. Y te mostré así de esta manera. No es decir, no sé cómo hacer. Ponele ahí, a ver. Voy a llamar acá delta. Un ángulo delta. Ese es el ángulo que vamos a utilizar. No vamos a utilizar que está pegado por el eje Y, sino que por el eje X. Si vas a analizar todo en el eje X, porque así yo te mostré desde un principio, en el eje X no hay el análisis, ¿sí? Porque si cambias, si vas a hacer la cuerda, va a cambiar todo tu plano y no voy a de ¿estamos? Bueno, tenés vector 3 que apunta hacia acá. ¿Tiene ángulo o no tiene ángulo? Directo está sobre el eje, ¿verdad? Entonces queda así tal cual. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya desglosaste los vectores que tienen ángulos. Entonces, va el área cuota, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una sumatoria de vectores. ¿En dónde? En el eje X y en el eje Y. En el eje Y. Vector en el eje X y vector en el eje Y.
vas a hacer una sumatoria, dice sumatoria, vas a ver todos los vectores que hay en el eje X y vas a ver todos los vectores que hay en el eje Y. ¿Está? Fíjate ahí, en el eje X, en el eje X, en el eje X, ¿qué vectores hay en el eje X? Fíjate ahí, los vectores que hay en el eje X, ¿eh? Pero vector 1 ¿qué? ¿Qué especificar? Este es vector 1, ¿verdad? ¿Ah? Vector 1X y vector 2X. ¿Sí? Hay que especificar, porque si me decís vector 1 y vector 2, este es vector 1 y este es vector 2, pero vos estás analizando el eje X. ¿Sí? Vector 1X y vector 2X. Bueno, entonces va a ser vector 1X y vector 2X. Fíjate ahora algo. Vector 1X, ¿hacia qué lado, hacia qué eje está analizando? ¿El eje positivo o el eje negativo? Positivo, entonces vector 1X va a ser positivo. Vector 2X, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia el lado negativo de tu X, entonces va a ser negativo. ¿Está? La sumatoria de vectores en el eje X. También por lo mismo logrado se cuenta sacado en el eje X. En el eje Y. Analizado por acá. ¿Qué vectores hay en el eje Y? Cuando vos te recibas ya dentro de 10 años vas a entrar, echamos los videos de hace 10 años atrás, vas a ver y vas a escuchar como esa lluvia. Siempre estoy trabajando y ganando ahí más de 10 millones. Bueno, vector, ¿qué? ¿Vectores? 1 y 2 y después vector 3. ¿Sí? Esos son los vectores que hay en el eje Y. Entonces, ¿qué signos van a tener en esta acá? Voy a hacer más abajo. Acá voy a hacer. Ahí, sumatoria de vectores en el eje Y. ¿Qué signo va a tener el vector 1Y? Positivo. ¿Qué signo va a tener el vector 2Y? Positivo. ¿Qué signo va a tener el vector 3? Negativo. Entonces, eso es lo que hay en el eje Y. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué lo que? Están analizando los ejes nomás. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que si vos ojeas tus apuntes anteriores, acá yo tenía, por eso no quería borrar ese, pero era necesario borrar para que vos veas, lo que ocurre ahí, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando un vector está en un plano? Se descompone, dijimos, ¿verdad? Se descompone en sus componentes, vector en X y vector en Y. Ahora, ¿cuánto valía vector en X? ¿A qué era igual vector en el eje X? Te digo, hace 35 minutos diste eso. Exactamente, más o menos 35 minutos diste eso. O sea que si vos retrocedes el video, retrocedes en hace, a ver, ¿cuántos minutos ahora? 58. Ah, bueno, y retrocede en 15 minutos más o menos. Vas a ver que yo expliqué esta parte. Un vector en un plano. Bueno, un vector en un plano que no se descomponía, ¿verdad? Puede ser muy chiquitito ahora. Se descomponen sus vectores, vector en el eje X, en el eje Y y en el eje Y, ¿verdad? Cuando hay un ángulo ahí. ¿Qué pasa? Se traza. Esto es paralelo a esto, esto es Y. Esto es paralelo a esto, este vector en el Y, ¿verdad? Se forma ¿qué? Un triángulo. ¿Qué triángulo? Rectángulo, ¿verdad? Sí, rectángulo. ¿Ah? Ok, y bueno, está feo nomás, pero no importa. Vos no sabés ubicar, tu mente es un triángulo rectángulo, pues un cuadrado, pero bueno. Vector seno de ese ángulo aquí era igual. Vale, tu cateto todos. BI sobre B, ¿verdad? Así como tenía, ¿verdad? Eso era seno. ¿Vos qué querías? BI, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo esto? Va a pasar
va a ser vector por el seno del ángulo, eso es BI. Acá tiene BI, mira, y eso es lo que va a hacer acá, eso es lo que ahora, que tiene que poner 2 y va a poner vector 2 por el seno de ese ángulo. Y en vez de vector 1 aquí, va a poner vector 1 por el seno de este ángulo. Y ya está. Ahora ve X. ¿Con qué hacía relación? Coseno, ¿verdad? Coseno de ángulo va a ser opuesto adyacente, ¿verdad? Sobre, podemos pasar a multiplicar el vector por el coseno es Bx. Acá ya tenemos Bx. Acá, para Bx, va a ser vector 1 por el coseno de alfa. Vector 2 por el coseno de gamma. Fuera delta. ¿Delta? No importa. Te pillaron lo que viene. ¿Sí? Va a ser sumatoria. Ya se pone el azul, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con el azul? Sumatoria de vectores resultantes. El vector resultante en el eje X. En el eje X hay vector 1 por seno o coseno. Coseno de ¿qué ángulo es el eje 1? Menos vector 1. Alfa, ¿verdad? Menos vector 2 por coseno o seno. Coseno. Siempre que haya relación en X es coseno, ¿verdad? ¿Coseno de qué? ¿Qué pico queda? Delta. Ok. Acá ponerle los valores, te va a dar los valores, te va a dar el ángulo, te va a dar tu vector y vas a poner en la calculadora directamente va a poner y ya te va a aparecer un valor numérico, no importa si es negativo, no importa eso, te puede dar un vector negativo también. En el eje Y, ¿cómo te va a quedar? Sumatoria de vectores resultantes en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser B1 por seno. ¿Seno de qué? De alfa, ¿verdad? Estamos hablando de vector 1. Alfa es vector 1. Más vector 2. Vector 2 por el seno de qué? Y acá, el vector 3. ¿Tiene o no tiene ángulo de tipo? No tiene ángulo. Esta que va a ser menos vector 3. Capaz de mandar el ejercicio del vector 3. Siempre que esté sobre el eje, ya sea así o así, no tiene ángulo. Quiere decir que no le vas a poner coseno ni seno a eso. ¿Estaba? Tantas cosas que tengo que recordar, ¿verdad? ¿Y por qué no está? Pues no está pues, con una inclinación. No está con una inclinación, sino que directamente está sobre el eje. Y si está sobre el eje, ya sea de ordenadas o de abscisas, ¿verdad? Cero es la misma. Cero, directamente cero. Por eso que acá no tiene ángulo. Bueno, acá tenés vector resultante en el eje. ¿Y qué vas a hacer con estos dos? Te pide el ejercicio hallar el vector resultante de la sumatoria de vectores de este. ¿Dónde sacas? Facilísimo. Aquí la vas a llamar a él. ¿Y por qué viste ahora? Porque tenés Bx y Bi. Y para hallar el vector total, el vector resultante de acá. El vector resultante total, podemos llamarlo de alguna manera, el total va a ser Brx al cuadrado más Bri al cuadrado, todo eso en raíz. Y ese es tu vector resultante total. Ese es tu vector resultante total. ¿Está? Ahí tú vas a hallar tu vector resultante total de todo este sistema. Y si te pide el ejercicio hallar el ángulo, digo, ¿cuál va a ser el ángulo? Te dije que para hallar el ángulo, ¿con qué función trigonométrica vas a hacer relación? Ya hiciste ya relación con seno, con coseno. ¿Qué te falta? Tangente. Tangente. Voy a llamarle un ángulo theta, porque va a ser un ángulo diferente a esto. Aquí va a ser igual, ¿cómo era tangente? Sí. ¿Y cuál era normalmente el opuesto acá? Si vamos a hacer acá, tangente de. ¿Cuál era el opuesto a esto? De I, ¿verdad? De I sobre BI, ¿verdad? Entonces, tangente de theta de todo tu sistema va a ser BRI sobre BRX.
de ahí vas a sacar. Obviamente vos no querés la tangente, vos querés el ángulo. Y para vos hallar el ángulo, ¿qué necesitabas hacer? Agarrar la calculadora y apretas Shift y tu función. Shift tangente. O sea, tangente a la menos 1 o arco tangente, como le quiera llamar. Apretar Shift tangente de toda esta función, BRI sobre BRX. Y acá ya tenés ya tu ángulo de todo tu sistema, de toda tu sumatoria de vectores resultantes. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Si no se entendió, volver a ver 3 veces el video. Y les cambio. Esto de vector diferencia, puedes pausar el video un ratito. Te voy a dar tiempo para que copies esto. Bueno, vectores unitarios. Cuando hablamos ya de vectores unitarios, estamos hablando de un vector o de cualquier otro vector que tiene módulos igual a 1. Por eso se llama vector unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que para vector unitario el vector se comporta algebraicamente. ¿Qué quiere decir? Que si vos ahora tenés un vector 1, en vez de, porque vos sabés de que, a ver, por ejemplo, acá en el eje X, ¿verdad? Que hay vectores en el eje X, ¿verdad? En el eje Y hay vectores en el eje Y. Entonces, un vector cualquiera compuesto, un vector resultante, vamos a decirlo de alguna manera, va a estar compuesto de qué? De vector X y vector Y, ¿verdad? Que es lo que teníamos acá. ¿Sí? Donde esta X, vos vas a cambiar ahora esta X por la letra Y. Y esta Y va a cambiar por la letra J. Eso es lo que va a suceder aquí. O sea que va a tener BI más BJ. Esta es la expresión de un vector que es unitario. Y mira que lo que sucede es que, por ejemplo, si vos tenés vector 1 que te dice que vale, normalmente el vector unitario te muestra como coordenadas, o sea, te muestra como puntos, punto A y punto B. Si vas a hacer una gráfica, por ejemplo, te dice x3 y 2, ¿verdad? Entonces vos tenés que poner eso en la gráfica, ¿verdad? Poner los puntos, el 3 y el 2, ¿verdad? Entonces, tenemos uno que sí te parece. Y tenemos otro vector que dice que es menos 4 y 1. Entonces, para hacer esto, necesitamos hacer la gráfica de estas dos funciones, de estas dos, estos dos vectores, ¿verdad? Que están dados como puntos, y menos x, x. Me dice mi vector 1, esto siempre, todo esto es en el eje x, y todo esto en el eje y, x, y los puntos, x, punto, y. Vector 1 me dice que tiene coordenada en el eje x3, 1, 2, 3, acá hasta el 3. Y tiene 2, 1, 2. Entonces acá más o menos se me va a formar mi vector. Ahí va a estar mi vector. ¿Qué vector? Vector 1. A través de puntos se me forma mi vector. ¿Sí? En la gráfica. Y mi vector 2 me dice que es menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá va a estar menos 4 y 1. Acá va a estar 1. Acá vamos a trazar ahí. Ahí va a estar mi vector 2. Te das cuenta que también se te puede presentar de esas dos maneras los vectores, ¿verdad? Como puntos donde vos unís esos puntos y te da a formar vectores. Vector 1 y vector 2. Entonces, ¿dónde ya la resultante? Vos sabés que la resultante entre dos vectores, la suma, ¿dónde normalmente está? ¿Dónde parte la suma? En el medio, ¿verdad? O sea que acá más o menos va a estar tu vector resultante, ¿verdad? Más o menos ahí. Pero vamos a hacer la prueba. Para hallar el vector resultante de vectores unitarios es necesario poner como forma de vector unitario. O sea que vas a poner vector 1 igual a ¿qué? 3 Si es x, vas a cambiar a y. Entonces va a ser 3y y 2
positivo 2, ¿verdad? Porque es positivo 2j. Tu vector 2 vas a poner como Negativo. menos 4i. Y acá este es positivo 1j, ¿verdad? Puedes ponerle j directamente. Y mira que acá, como te dije, es una suma algebraica. Porque lo que vas a hacer es agarrar y sumar directamente así. O sea que tu vector resultante va a ser como, va a ser 3 más menos 4. ¿Cuánto va a dar 3 más menos 4? Menos I. ¿Ah? Menos I. Menos 1, ¿verdad? Menos 1i. Voy a poner así un valor menos 1i. 2 más 1 Más 3. 3, ¿verdad? 3 j. Y este es mi vector resultante. Quiere decir que mi vector resultante, si voy a poner como punto, ¿cómo va a ser? Va a ser menos 1 y 3, ¿verdad? Estos son mis puntos de mi vector resultante. Vamos a hacer la prueba. Menos 1 y 1, 2, 3. Sacamos menos, ¿verdad? Quiere decir que acá, en este punto, ahí va a estar mi vector resultante. ¿Viste? Te das cuenta que ahí se me formó vector resultante en forma de puntos también. Sí, esto es, vamos a decirle, geometría analítica, es lo que se hace acá. Se utiliza también en física para la parte de vectores. Esto es lo que se hace. Se analiza en forma de puntos. ¿Sí? Y bueno, ¿y vos querés el valor numérico de esto? ¿Querés el módulo? ¿Verdad? Porque el módulo es la cantidad numérica. ¿Qué tenés que hacer? ¿Aplicarle qué? Aplicarle pi, ta, módulo. O sea, que va a tener vector resultante, aquí va a ser igual a raíz de x al cuadrado más bi al cuadrado, ¿verdad? O sea, que en vez de x va a llamarle bi, ¿verdad? Y en la y va a llamarle j, ¿verdad? O sea, que tu vector resultante aquí va a ser igual a raíz de, ¿cuánto vale bi? Menos 1. Menos 1 al cuadrado más j que vale 3 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Una cita que van a calcular para raíz de paréntesis 1 al cuadrado, cierro paréntesis y raíz de 10, ¿verdad? 3,1622. Ah, no puedo todo junto. Raíz de 10. Bueno, y si hacemos paso por paso, 1 al cuadrado, 1, 1 más 3 al cuadrado, 9, 9 más 1 es 10, raíz de 10. Que esto en coma aproximadamente aquí es igual. 3,16. 3,16 varios números. Entonces, eso es lo que vale tu módulo. 3,16 es lo que vale esta cantidad. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Así es como hace Hansen. ¿Sí? Entonces, ese es el valor numérico de ese tu vector que estaba expresado en forma algebraica, en forma de vector unitario. ¿Sí? Y bueno, y si te pide la resta del vector diferencia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Acá. Bueno, en vez de suma, te va a poner resta, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? 3 menos 4, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 menos 4? 7, ¿verdad? 7 va a ser. Entonces el vector diferencia, voy a poner acá más. Va a ser 7i y va a ser 2 menos 1. 1 positivo, ¿verdad? 1j. Y ese es tu vector diferencia. Y si quieres hacer tu vector diferencia, claro que puedo poner también en puntos ahí. Si quieres. ¿Dónde va a estar ubicado tu vector diferencia? Y si quieres módulo, sí, también. Aplicarle raíz de Pitágoras. 7 al cuadrado más 1 al cuadrado de raíz. Y te va a dar también el módulo de tu vector diferencia. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? Bueno, como diría, hacerlo en inglés.